Hello everybody, I am your English teacher. Today we are going to study interrogative sentence with WH. Vamos a estudiar las oraciones interrogativas con WH en pasado. ¿Ok? Estamos estudiando el pasado simple. Ya vimos oraciones afirmativas, oraciones negativas. Ahora vamos a ver oraciones interrogativas, que ya también las vimos, pero ahora las vamos a ver con el WH delante. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la estructura cuando ponemos el WH delante? For the formation of question sentences, interrogatives in simple past tense, we put WH at the beginning of the sentence. Siempre vamos a poner el WH en el principio de la oración. En el principio de la oración interrogativa, en el principio de la pregunta. Recuerden, una oración interrogativa es una pregunta. ¿Cuáles son los WH? Los WH ya sabemos cuáles son. Son what, how, when, who. Todos aquellos palabras que encabezan una pregunta y le dan un significado. Delante del auxiliar verbal. Veamos la estructura. How do you get your driver's license? How do you get your driver's license? How es el WH en este caso, plus el auxiliar verbal que es did, you que es el personal pronoun, get que es el verbo, your driver's license van a ser los complementos. Y siempre al final de that question, de mark question, el signo de interrogación, ¿ok? Siempre va al final, el signo de interrogación. Ahora, how, ¿qué significa? ¿Cómo? Did es el auxiliar verbal, que es el pasado de do. Recuerden que do lo utilizamos como auxiliar verbal en el presente. Y did lo vamos a utilizar en el pasado, porque did es el pasado de do. Y lo vamos a utilizar como auxiliar verbal, porque los verbos no se pueden preguntar ni negar a sí mismos, los verbos de adición. Y por eso necesitamos un auxiliar y utilizamos did. Pero did no tiene significado de verbo en esta oración. Solo es auxiliar. Un auxiliar no tiene significado. Solamente está ahí para darle la forma de pregunta a la oración, ¿ok? How do you get? Get es el verbo obtener y está en su presente simple, en su forma simple. ¿Por qué? Porque como did está en pasado, le da al verbo su pasado. Así pasa en las oraciones negativas. En las oraciones afirmativas no, hay que poner el verbo en su forma pasado simple. Aquí en las oraciones interrogativas el auxiliar es el que le da el pasado al verbo. How do you get your driver's license? ¿Cómo tú obtuviste tu licencia de conducción? ¿Cómo tú obtuviste tu licencia de conducción? Es algo bien simple. Siempre el WH delante, auxiliar verbal, pronombre personal y verbo. Esta es la estructura base de las preguntas. Aunque puede variar un poco la estructura, pero esta es la estructura base de las preguntas. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. We are going to see some examples. For example, where did Pedro go? Por ejemplo, where did Pedro go? Where did Pedro go? ¿Dónde fue Pedro? ¿Dónde fue Pedro? Estas preguntas con WH delante son preguntas más largas, no son preguntas simplemente de eso, no. Llevan una respuesta más larga. La respuesta en este caso sería Pedro went to the concert. Pedro went to the concert. Where did Pedro go? Pedro went to the concert. ¿Dónde fue Pedro? Pedro fue al concierto. Ok, vean la pregunta. Where, que significa dónde. Did, auxiliar verbal. Pedro, que es un sustantivo. No siempre va a haber un nombre personal, puede haber un sustantivo. Ahora hay que ver a qué persona corresponde ese sustantivo. Pedro es tercera persona. He, el singular. Where did he go? He went to the concert. Pedro, where did Pedro go? Pedro went to the concert. Ok, no siempre vamos a ver pronombres personales. What did she say? What did she say? She said the exam was difficult. She said the exam was difficult. What did she say? ¿Qué dijo ella? Ella dijo que el examen estaba difícil. What, que significa qué. Did, auxiliar verbal. She, pronombre personal, tercera persona, el singular. Y say es el verbo decir. Vean, say, go, los verbos están en su forma simple. ¿Por qué? En su presente. ¿Por qué? Porque did le da el pasado al verbo. Y siempre al final el signo de interrogación. ¿Ok? Mark question. She said the exam was difficult. Ella dijo que el examen era difícil. Vean que en las oraciones afirmativas, que son la respuesta, el verbo sí va en pasado. When, que es el pasado de go, and said, que es el pasado de say. Porque los dos son verbos regulares. Yo tengo una lista de verbos irregulares que todo el que me envíe su correo electrónico, yo le puedo enviar esa lista de verbos irregulares gratis. Solo envíame tu correo electrónico
Me gustaría que pudieras seguirme en mi canal de TikTok y en YouTube y le dieras like a mi perfil. How did they get 100 points in the exam? How did they get 100 points in the exam? ¿Cómo ellos obtuvieron 100 puntos en el examen? ¿Cómo ellos obtuvieron 100 puntos en el examen? Because they study a lot. Because they study a lot. ¿Cómo ellos obtuvieron 100 puntos en el examen? Porque ellos estudiaron bastante. Porque ellos estudiaron bastante. When did you start playing the guitar? When did you start playing the guitar? ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? I started playing the guitar when I was 11. Yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía 11 años. When I was 11. ¿Ok? Fíjense que en la pregunta el auxiliar le da pasado al verbo did get. ¿Ok? Pero cuando hacemos la oración afirmativa hay que ponerlo en pasado. They studied. Studied. Study es un verbo regular. Simplemente hay que agregarle la ed. Como termina en y, aunque sea una consonante, hay que cambiar la y por una i latina y agregarle la ed. ¿Ok? Y started es el verbo empezar, que es start. ¿Y qué le hacemos para? Le agregamos simplemente la ed al final del verbo. ¿Ok? Started. Started playing the guitar when I was 11. When did you give your first concert? When did you give your first concert? We gave our first concert in the high school. We gave our first concert in the high school. ¿Cuándo ustedes dieron su primer concierto? Nosotros dimos nuestro primer concierto en la secundaria. Veamos otros ejemplos de oraciones interrogativas que son preguntas. When did you learn to drive a car? When did you learn to drive a car? I learned to drive when I was young. I learned to drive when I was young. ¿Cuándo tú aprendiste a manejar tu carro? Yo aprendí cuando era joven. How much money did you spend for that car? How much money did you spend for that car? ¿Cuánto dinero tú gastaste por ese carro? ¿Cuánto dinero tú gastaste por ese carro? I spent a lot of money for that car. I spent a lot of money for that car. Yo gasté mucho dinero en ese carro. Yo gasté mucho dinero en ese carro. Where did he live? He lived in England. ¿Dónde él vive? Él vive en Inglaterra. What did you decide to learn? I decided to learn English. I decided to learn English. Yo decidí aprender inglés. ¿Qué tú decidiste aprender? Yo decidí aprender inglés. What did you do with the book? What did you do with the book? Vean esta pregunta. Did aquí es auxiliar, pero también está el verbo do, que aquí el verbo do sí tiene significado, no es auxiliar porque se está utilizando como verbo. What did you do? ¿Qué tú hiciste con el libro? ¿Qué tú hiciste con el libro? Como la pregunta, what do you do? Pero como estamos hablando en pasado, es did. What did you do with the book? What did you do with... ¿Qué hiciste con el libro? I started reading it. I started reading it. Yo empecé a leerlo. Ok, esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides seguirme, darle like y nos vemos en un próximo encuentro.